Bien, vamos a continuar con el ejercicio anterior en el que habíamos hecho un servidor, ¿sí? En el que serializábamos y deserializábamos una estructura, ¿sí? La idea ahora es convertirlo en un servidor multithread, ¿sí? No vamos a tocar nada del cliente, lo que vamos a desarrollar es el servidor, lo vamos a convertir, como dijimos, en multithread. Bien, entonces vamos a poner comentar multithread. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que trabajar incluir cuando trabajamos con threads es el archivo de cabecera correspondiente, ¿sí? pthread.h, ¿sí? Y ya acá, cuando compilemos, también tenemos que incluir la librería de thread, ¿sí? Ahí arrancamos bien para empezar. Eh, el otro punto importante es vamos a crear nuestro prototipo de función, que es la que va a ejecutar cada thread, ¿sí? Cada hilo que se va a generar cuando recibimos o aceptamos una conexión de un cliente, ¿sí? Vamos a llamarla process, como venimos llamándola, worker, como más les guste. Por ahora este ejemplo va a ser bastante sencillo, ¿sí? Voy a incluir la librería aquí abajo para que no me muestre ningún error. Perfecto. Voy a poner acá return null. Vamos armando nuestro esqueleto, ¿sí? Una cosa importante, yo a la estructura lo que le tengo que pasar es el socket que me va a devolver la función accept, ¿sí? Cada vez que me devuelve acá aceptar pedidos, me devuelve un socket, este socket yo se lo voy a pasar a mi thread y ese thread se va a encargar de escribir en la estructura, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a pasar ese socket? Yo podría definir solamente un entero y pasarle únicamente el entero con ese número de socket. Voy a hacer una estructura, ¿sí? Para que me quede ya disponible como un template para más adelante cuando tenga que pasar más de un valor a ese thread, ¿sí? Es como para estandarizar cada vez que programemos y no tengamos que andar pensando si le paso un entero, si le paso un string. Paso una estructura y lo que hago es definir la estructura, ¿sí? Entonces voy a definir una estructura, ¿sí? En la que voy a incluir por ahora un único campo que se va a llamar, que va a ser el socket, pero acá yo podría agregar todos los campos que yo le quiera pasar a la estructura y le voy a llamar connection t, ¿sí? Esta estructura es la que le voy a pasar a cada hilo. Por ahora lo único que le tengo que pasar, ¿sí? Es el número de socket que me va a devolver aceptar main, ¿sí? Bien, vamos a empezar a mover un poquito de código. Bueno, este sockdap ya no lo voy a necesitar. El producto, todo esto lo voy a mover hacia mi función que va a procesar. Después vamos a venir a editar un poquito mejor. Bueno, entonces yo voy a tener el socket, voy a abrir la conexión, hasta ahí va bien. Esto de serializar lo voy a hacer dentro del proceso, ¿sí? Voy a dejar por acá, si no tengo que volver a escribir. Entonces fíjense, abro la conexión y empiezo a generar ahora el, el bucle para aceptar los pedidos, ¿sí? Entonces, una de las formas para yo tener que no definir rígidamente la cantidad de máximas de thread que voy a crear es hacerlo con memoria dinámica, ¿sí? Entonces, una, una, una forma de hacerlo es que antes, ¿sí?, de aceptar un pedido, lo que voy a crear es con memoria dinámica una estructura de este tipo de conexión que es la que yo le voy a pasar el socket, ¿sí?, a mi thread. Entonces, voy a crear esa variable connection t, voy a decir que, perdón, connection va a ser igual a un puntero, ¿sí? Connection t, puntero a este tipo de variable, y la voy a reservar con malloc de qué tamaño, del size of de connection t, ¿sí? Entonces fíjense, lo que hice es
crear una variable dinámicamente. ¿De qué tipo? De conexión, que es esta estructura que tengo acá. Simplemente para poder pasarle a cada hilo, ¿sí? Este socket, ¿sí? Tengo que definirlo. La puedo hacer acá mismo o, como venimos trabajando, siempre hacerla adelante todo el main. Perfecto. Bueno, ya tengo mi función. Entonces, perdón, acá me faltó hacer que es del tipo puntero, ¿sí? Bien, ahora connection, que ahora lo creé dinámicamente, en socket, ¿sí? En sock voy a guardar el socket que me devuelve pedidos, ¿sí? Recuerden que este socket es el principal, y cuando se acepta una conexión se genera un nuevo socket que me devuelve a aceptar pedidos y yo lo almaceno en esta variable que creé dinámicamente, ¿sí? Y una vez que tengo ya la conexión aceptada, ¿sí? Lo que tengo que hacer es crear el thread, ¿sí? Voy a mover esto para mi función process, después vamos a revisarlo, pero lo que sabemos es que si aceptamos la conexión, lo que tengo que hacer ahora es crear el socket, ¿sí? Y para crear el hilo, pthread create, y ¿qué le teníamos que pasar? El thread ID, que lo voy a crear, ¿sí? Después le tenía que pasar un segundo parámetro que yo no lo voy a utilizar, el nombre de la función que voy a ejecutar con el hilo, y por último lo que le voy a pasar es mi estructura que creé dinámicamente, ¿sí? Básicamente, ¿para qué? Para que cada hilo pueda conocer en qué socket tiene que escribir, o sea, en este miembro de esta estructura, ¿sí? Podría haber definido una variable entera sola, sí, pero les vuelvo a repetir, me pareció mucho más saludable crear ya una estructura, y si después tengo que pasarle más parámetros al thread, es solamente agregar campos a la estructura, ¿sí? Bien, entonces ahí creo el thread, y lo que voy a hacer es detacharlo, porque no me interesa esperarlo ni jonearlo, así que lo que voy a hacer es hacer el detach, y para eso le paso el process aquí. Acá lo que tendría que hacer es ponerle to do, hacer los check, ¿no? Verificar que este socket sea mayor que 0, etcétera, etcétera. Bien, y por acá después tendría que hacer también el to do de todos los free que hayamos creado o dejado liberado para que cuando finalicen estos programas automáticamente se liberen todos los recursos, ¿sí? Bien, de esta manera yo cada vez ahora que acepto una conexión, ¿sí? Lo que voy a hacer es lanzar un thread, ¿sí? Y el thread va a ejecutar esta función process, ¿sí? Que lo que tiene que hacer básicamente era lo que hacía antes el main, básicamente es mandar la estructura serializada, ¿sí? Bueno, entonces por eso acá tengo el producto, ¿sí? Tengo el buffer que lo venía haciendo, reseteo, pongo todos los valores en 0 para que no tenga que lidiar con el tema del barra 0. Por ahora esto no lo voy a imprimir en pantalla porque va a ser un hilo que va a estar corriendo por ahí. Serializo, ¿sí? Y después básicamente lo que tengo que hacer es escribir en el socket. Ahora, ¿dónde va a ser escribir en el socket? Y fíjense que lo que vino acá es un void asterisco. Lo que tengo que hacer es castearlo, ¿sí? Entonces, antes de escribirlo, voy a tener que crear, ¿sí? Una variable para poder castearlo, ¿sí? Vamos a llamarla com, puntero a esa variable, y vamos a decir que com va a ser igual a connection
T asterisco de PTR, ¿sí? De esta manera hago el casting para que este puntero que era void ahora sea del tipo connection-t asterisco, ¿sí? Entonces en con socket o soc voy a tener el número de socket donde escribir, ¿sí? Y es el número de socket que voy a cerrar, ¿sí? Pero entonces fíjense que de una manera muy fácil convertí mi programa, mi servidor, en un servidor multithread, ¿sí? Y lo que hace cada hilo es agarrar esta estructura, serializarla y mandarla por el socket, ¿sí? Así de sencillito. Vamos a compilarlo y ver que no tengamos ningún warning. Perfecto, y ahora lo ejecutamos. Ahí ejecutamos el cliente y fíjense que funciona perfectamente, ¿sí? La diferencia es que ahora cada vez que yo lanzo un cliente, si bien el cliente termina, se ejecuta del lado servidor con un thread, ¿sí? Vamos a ver una manera de ver cómo se crean esos threads, ¿sí? Lo que voy a hacer es que antes de cerrar acá el socket, ¿sí? Voy a poner acá un sleep de 1 minuto, ¿sí? Para que me dé tiempo. Esto es solo para verificar cómo se van creando los threads, ¿no? Vamos a compilar, ejecutamos y ahí tenemos el servidor, ¿sí? Y hay un comandito, ¿sí? Fíjense, bien, vamos a ver cómo se crean los threads. Primero lo que tengo que hacer es averiguar el process ID. Servidor, fíjense, está acá, el process ID es 14201, ¿sí? Entonces grep 14201. Fíjense que está acá mi servidor corriendo, ¿sí? Y después existe un comandito en Linux, ¿sí? Que me permite ver los threads, ¿sí? Y luego existe con ps-fea puedo ver y filtrar mi servidor. Y con ps-t mayúscula lo que le agrego es los threads que quiero visualizar, ¿sí? Entonces yo lo que le digo es que ahora de este proceso quiero ver todos los threads que está corriendo. Fíjense, por ahora está el proceso principal, el main, el thread principal, y solamente tiene un thread, que es el main thread. Ahora, si yo ejecuto un cliente, fíjense, ejecuto, con este sleep que le había puesto acá, si bien el cliente terminó, el thread todavía está vivo. Si yo visualizo, fíjense que ahora, antes tenía el 14201 y el 14201, y ahora tengo ya un thread más que está adicional. Si vuelvo a ejecutar y vuelvo a ejecutar el PS, voy viendo cómo se van agregando los threads, ¿sí? Así es de la manera que mis threads se van generando. Nada, cuando se llega a los 60 segundos se van a finalizar y van a terminar. Esto era solamente para que lo puedan ver y que nada, corroboremos que se van creando los threads y se van ejecutando, ¿sí? Lo voy a escribir acá, así nos queda en el código fuente. Ahí está. Vamos a ver a medida que se vayan temporizando. Sería 1 minutito, deberían terminar. Ahí se murió el primero y en un ratito se va a morir el segundo. Así que bueno, nada, fíjense que de una manera muy sencilla, ¿sí? Podemos convertir nuestro servidor en un servidor multithread de una manera muy simple. Acá utilizando malloc. Acá tendríamos que hacer algunos checks más, se lo dejo para ustedes. Y después, bueno, procesando, ¿sí?
Un ejercicio más complejo sería que ya este servidor maneje, por ejemplo, una lista enlazada compartida por todos los threads, o una pila, una cola, etcétera. Eso lo pueden ver, hay un ejercicio en mi cuenta de GitHub que está resuelto paso a paso, todavía no está el video, quizás cuando estén viendo este video ya lo pude hacer, si no, chusmeen el código fuente, es un ejercicio bastante didáctico que está bueno, que es un servidor de socket multithread que comparte, digamos, un buffer, una lista enlazada o una lista enlazada, ya no me acuerdo, una de esas dos cosas, y ahí se ven los mutex, etcétera, ¿sí? Así que bueno, esto es todo por hoy, nos vemos, chau.